Hay escritores que construyen historias y otros, en cambio, las deconstruyen, las deforman y las censan. Escritores que, si se me permite, escriben un poco a la contra de ese maldito aforismo de Wittgenstein, que decía que de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y si le hubiéramos hecho caso, gran parte de la literatura del siglo XX y XXI no existiría. Estos escritores están más interesados en construir una voz narrativa, en abordar con el lenguaje aquello que es previo al lenguaje, cosa harto difícil. Y este ejercicio de los escritores, este esfuerzo, nos obliga a nosotros como lectores a un segundo esfuerzo, que es el de aprender a leer de nuevo. Hoy tengo la gran fortuna de estar junto a un escritor de este segundo tipo, aquellos que nos enseñan a leer de nuevo. Eduardo Ruiz Sosa es un escritor con una obra muy atenta a la memoria, a la identidad y a cómo estos dos elementos se construyen y se deconstruyen constantemente. Cuando había pensado en esta charla, cerraba esta presentación dándote la bienvenida, pero en este caso me han acogido en la sede de la editorial Candaya, así que más allá de darte la bienvenida, agradecerte tu participación, la aceptación a la invitación y eso, muy agradecido, es un honor estar hoy aquí contigo, poder charlar de esta última novela que has publicado, El paisaje es un grito, editado, como decía, por la editorial Candaya. ¿Cómo estás, Eduardo? No, muy bien, muchas gracias a ti, muchas gracias por venir, por aceptar este encuentro y por proponerlo y por la lectura que has hecho que tiene pinta interesante y creo que ya has adelantado algunas 2 o 3 cosas que para mí son muy importantes a la hora de plantearme la escritura y de plantearme la lectura primero y, y seguramente que además con tu formación en filosofía creo que vamos a entendernos especialmente. Esperemos que sí. Justo antes de grabar comentabas, y quiero dar contexto a los espectadores, que la primera edición de Paisaje es un grito ya está agotada. Ujú. Enhorabuena. Muchas gracias. Es un gran, ¿no? Es un gran hito en los tiempos que corren, agotar ediciones y que esto Sí, se reediten las obras. Yo creo que está muy merecido. Es una gran novela. Así que, más allá del agradecimiento, enhorabuena también. muchas gracias. Y antes de entrar con lo que no sé si será una charla o más una entrevista que una charla, porque no soy periodista, me gustaría iniciar leyendo la primera página y media de la novela, que ayer cuando hablamos, que te comenté si preferías leerla tú, me gustó mucho lo que comentaste, no, prefiero que la leas tú porque, ¿no? Para huir de este fetichismo de lo local o de la lo local, lo propiamente Ujú. mexicano, que este libro se da también con otros acentos, Claro. con otras voces. Así que leo nada, la primera página y medio. ¿Existe todavía? Es lo que decimos, ¿no? Que las cosas existen, que el mundo existe, que nosotros existe, que la muerte existe, que el viento en el desierto, aunque no lo vemos, la sangre en el cuerpo antes de la herida, el crecimiento de las uñas, el ojo sin espejos, el rostro y los antepasados en su calavera, el pájaro o la serpiente, que asumen forma dentro del huevo, los peces, que nunca se asoman a la superficie, hasta que muertos, el día de mañana, los átomos del mundo invisible, la voluntad. Creemos, incluso, con fervor en el pasado, sin saber cómo, inventándolo, controlándolo una y otra vez, como el Baldor al genízaro, que ya no puede escuchar nada, que ya no puede meter las manos para defenderse, que no se va a enterar de que lo estamos abandonando, que le decía que muy poco guardaba en la memoria del origen, perdido allá en la infancia, por el rumbo de un embalse, una fábrica de peces, parcelas de agua, donde sembraban bagres vivos y cauques azules y negros, y después de un tiempo todo se quedó vacío, dijo el Baldor, y nos fuimos a vivir ahí, y nos fuimos a vivir cuando la fábrica cerró por la huelga. Se llevaron máquinas, herramientas, gentes, animales microscópicos, y lo único que dejaron fue el agua arrastrada desde el embalse hasta aquellas albercas donde ya nada se movía, ni sal ni oleaje. Fue lo que le contó alguna vez el Baldor al genízaro, cuando estaba vivo, o lo pensaba ahora, como si le dijera no más a él en este momento, y no a nosotros, y luego decía
que si los únicos años que pasó ahí fueron los de la infancia, era porque todo acabó yéndose. El agua se evapora, la tierra es de otros, las personas se mueren o escuchan que les hablan desde lejos, buscan distancia, agarran monte y detrás no más quedan pedazos de vida y enseres que nadie recoge. En esta novela, ¿no?, narras el viaje de vuelta de varios personajes, ¿no?, o el viaje en búsqueda del origen. Me gustaría que la primera pregunta de esta charla barra entrevista es que nos hables, en la medida de lo posible, cuál es el origen, cuál es tu viaje hacia el origen para escribir esta novela. Bueno, muchas gracias por la lectura. Siempre uno escribe de una manera pensando en un ritmo y pensando en una entonación y en una serie de uniones entre las palabras y los conceptos. Y luego cuando alguien más lee en voz alta y hace otras conexiones, tiene un interés especial, ¿no? Un efecto especial. La novela es una novela muy inesperada para mí. Yo tenía un plan, digo, todos tenemos un plan en la vida, ¿no? Y he tenido muchos y muchos han dejado de estar presentes. Pero tenía un plan, yo iba a escribir 4 novelas, nada más, a las que les iba a dedicar más o menos el mismo tiempo, un mismo lapso de tiempo, unos entre 8 y 10 años a cada una, que fue más o menos el tiempo que me tomó La anatomía primero y después el libro Nuestras ausencias, que escribí primero, que empecé más bien primero que La anatomía. Y una de ellas, de estas 4 novelas, además extensas, complejas y demás, tenía como tema la migración, ¿no? Pero estaba situada en otro contexto totalmente distinto. Nada de lo que hay aquí estaba en ese proyecto original. Pero se atravesó la presencia de los personajes, la historia, los espacios, y creo que en cierta medida una necesidad íntima y muy intensa de hablar del asunto de la migración, ¿no? Creo que era algo que necesitaba yo hacer, ¿no? Y siempre he dicho, desde la anatomía, siempre he dicho que he tratado de explicarme de esta manera, ¿no? Hay libros que uno puede escribir porque tiene las capacidades técnicas, porque las ha adquirido, por la experiencia, por las lecturas, por la prueba y error y el aprendizaje de la escritura misma. Em, Luego hay libros que uno quiere escribir, pero no puede porque técnicamente no tiene las habilidades que ese libro concretamente demanda. Y luego hay libros que necesitamos escribir, que son los que hay que escribir, donde a veces no se conjuga ni el que queremos ni el que podemos, ¿no? Pero son los que más exigen, los que más demandan y al final los que más nos dan, ¿no? Entonces hay una historia central en el libro que es este viaje de regreso al origen. El Baldor es un personaje mexicano que vive en Estados Unidos y que en algún momento es deportado por una serie de asuntos burocráticos un poco absurdos y junto con otros 3 personajes, el Genízaro, la Caticha y el Lombardo, van de regreso al origen, ¿no? Al origen primero del Genízaro, que es el dueño del coche, de este Valiant de los años 70 en el que viajan, y luego ya los demás ya verían qué iban a hacer. En el año 2003 o 2004 más o menos, escribí un cuento que está publicado en el primer libro de cuentos, que se llama La voluntad de marcharse, que está publicado en el Fondo Editorial Tierra Adentro en México. Y hay un cuento sobre esta historia. Son 2 hermanos, uno va a cruzar la frontera, no se atreve, el otro pasado un tiempo muere intentando cruzar la frontera y el hermano mayor lo trata de regresar, bueno, lo lleva de vuelta al origen, haciéndolo pasar por dormido en el carro, ¿no? La imagen esta estaba ahí y empezó a cobrar forma extendiéndose a otros personajes, a los vínculos entre ellos. Ya no son estos 2 hermanos, aquí no son parientes los personajes. Y, y esto se juntó con otra cosa quizá más absurda, que era la idea de hablar de monstruos en el contexto contemporáneo. Yo tenía un plan para un relato, solo era un relato que lo escribí y todo, en el que un grupo de gente iba a meter en una casa a un grupo de artistas del siglo XXI
que podían ser programadores, podían ser youtubers, podían ser cocineros de fentanilo, podía ser, bueno, un montón de personas que a día de hoy podrían considerarse, según cómo se ha transformado el arte, en artistas, para que de ellos, encerrados en una casa, saliera el monstruo del siglo XXI, ¿no? El cuerpo y el simbolismo del monstruo del siglo XXI. Se convirtió en una conversación que estaba en mi cabeza y cuando iba escribiendo el libro, esa parte ya no fue necesaria porque era como si la conversación de esa gente en esa casa fuera el dictado poco a poco de la novela, ¿no? Y los monstruos aparecen ahí y finalmente lo que sucedió con los monstruos es que son como la versión salario mínimo de los monstruos clásicos, del terror clásico, ¿no? Desde el vampiro hasta el zombie y todos los que se nos puedan ocurrir. Son nueve monstruos en las 9 partes del libro. Y entonces se fueron conjugando estas cosas y poco a poco cada personaje fue desarrollándose y en unos 5 años más o menos, sí, 4 o 5 años, el eje central del libro tuvo cuerpo y un año más o menos para escribirla. Me ha gustado esto que comentas de que es un monstruo. No, son 9 monstruos, es un monstruo con un cuerpo y 9 cabezas. Claro, es que em, yo creo que mis 2 monstruos favoritos de toda la vida, y creo que los de todo el mundo, porque están inmersos en la cultura, están insertos ahí, son el vampiro y la criatura de Frankenstein, ¿no? Hay muchísimos monstruos, no están todos, evidentemente, en el libro, pero están los que a mí me interesaban, no solo por lo que simbólicamente representaban para mí, sino por lo que fue desarrollándose en cada uno de los capítulos, ¿no? Y, en buena medida, la novela en sí misma es un monstruo, es una criatura de Frankenstein, en el sentido del que cada capítulo es distinto, tiene una prosa, bueno, una prosa no, pero una Sí. estructura y un principio narrativo diferente, por tanto es como un animal hecho de muchas partes, una especie de quimera, criatura de Frankenstein y demás. Entonces, como que funciona a muchos niveles simbólicos la idea del monstruo, ¿no? Está también la cuestión de la vampirización y el último tramo de escritura fue bastante vampírico. O sea, estuve encerrado 2 meses más o menos, escribiendo 10, 12, 14 horas al día sin parar prácticamente. Y, y algo de vampírico y de estar en el ataúd ahí medio pálido. Bueno, pálido no, porque no se me da eso en la piel, pero sí sin salir al sol. Salía por la noche nada más, venía al bar, tomaba un par de cervezas, volvía, me levantaba temprano, seguía escribiendo. Y entonces hay como distintos momentos del libro en los que esa idea de lo monstruoso se manifiesta. Sí, yo he identificado, trasladándonos a ese terreno, ¿no? Fronterizo con Estados Unidos, con ese hermano mayor abusivo en ciertos momentos, aunque no solo Estados Unidos, ¿no? Que anotaba como que aparte de la estructura de ese monstruo subdividido en los capítulos, hay como varios elementos, varios monstruos transversales que recorren la novela, que es la amapola, la Claro, máquila, la maquila sí, la maquila, perdón, las mineras canadienses. claro. Yo recuerdo que visité Guanajuato y ahí en una visita a una mina ya cerrada, me sorprendió que comentó el guía que casi toda la explotación, ¿no? de las minas activas o inactivas en México se realiza a través de, ¿no? el usufructo, ¿no? No sé si la Sí, explotación la tienen las mineras canadienses. Eh, y cómo me gustaría vincular ese contexto concreto del norte de México con una declaración tuya que dices que eres incapaz de escribir una novela no política. mm, En este caso, yo no las he leído todas todavía. En memoria, Anatomía de la memoria es una novela muy política, pero creo que esta es extremadamente política, no es una crítica negativa, es una crítica de tu parte, ¿no? Un ahondar en las condiciones materiales sí. que provocan esos sufrimientos personales, esos dramas personales, esos traumas personales que obligan a la migración, al desarraigo. En muchos sentidos, acá
digo, igual suena un poco mamón decirlo así, pero Es válido, ¿eh? Podemos ser mamones. sí, ¿no? Hay que hacerlo un poco a veces, solo por reírse. Em, un poco materialista en el sentido materialismo histórico, porque si bien todas las novelas, mi forma de escribir empezó a cambiar en la anatomía cuando escribí una escena de una pelea. Yo, digamos que los primeros cuentos que yo escribí, hay materialidad en algunos de ellos, hay fisicalidad, hay cuerpo, pero en la mayoría es un desarrollo de ideas. Hay historias, hay personajes, hay anécdotas, hay cosas que pasan una tras otra y demás, pero el desarrollo es más de una idea, salvo un par de cuentos. Em, en la anatomía, el inicio, las primeras versiones eran muy así, muy de reflexión y de pensar y casi tirando hacia el ensayo, que está Ajá. muy bien, pero no era lo que yo estaba buscando con esa novela, porque es una novela, la anatomía, para mí, de memoria muy física, porque es la memoria de mi ciudad, de mis padres, del barrio donde yo crecí, en el centro de Culiacán. Y, y entonces me salté todo y me fui a una escena que hay como, no sé, en las páginas 60 por ahí de la novela, que es una pelea entre tres tipos de unos 70 años. Y, y ahí empezó la cosa a cobrar cuerpo, ¿no? Entonces sí que en todas las novelas hay una fisicalidad, y en el libro de cuentos también, en Cuentos de los tíos se han muerto, hay una fisicalidad que es muy importante y siempre hay personajes con mutilaciones, con malformaciones, con problemas de la vista. Hay una fisicalidad y una presencia de lo corpóreo muy importante. Pero creo que lo material está más presente en esta, Ajá. en términos mineras canadienses, el narcotráfico como un sistema de producción, venta, consumo, distribución, em, el mundo burocrático, el mundo laboral, la explotación laboral, las maquilas, los bares, las cantinas, todo esta industria del disfrute para los explotados, ¿no? Esos bares a donde van solo los trabajadores de la maquila, ¿no? Los espacios, cómo se habitan los espacios, las casas abandonadas, las casas precarizadas. Y en buena medida sí que es un libro en el que lo material es muy importante, porque en esencia lo monstruoso, en estos términos que me interesa a mí, es muy material. El monstruo es muy material. Lo hablaba con Diego Sánchez Aguilar, que es un escritor de Candaya también. Publicó recientemente una novela que se llama El órgano y antes una novela muy extensa que se llama Los que escuchan. Espectacular. Y, y estábamos justo aquí en el bar de delante, un día él y yo hablando, él es de Murcia, y estaba aquí por una presentación, una cosa así, y hablábamos de esto, de la imposibilidad de escribir novelas políticas, Ajá. ¿no? Porque él es muy político en sus libros, yo también, pero lo decíamos como me gustaría descansar y escribir una novela que nada más cuente chingaderas que pasen y ya está. Pero no, ni él pudo ni yo pude, porque en realidad tampoco queremos, tampoco nos interesa, ¿no? En ese momento él estaba haciendo una exploración marxista de los monstruos para un ensayo, ¿no? Y yo estaba con esto y entonces hablábamos, se cruzaron las ideas. Es un escritor al que admiro mucho, brillantísimo. Y, y sí, hay esta voluntad de las cosas materiales, las cosas físicas, los objetos, ¿no? Hay este personaje que va acumulando objetos hasta que echa de la casa al otro tipo que vive ahí, ¿no? Es muy importante porque a la hora de la migración o te llevas o renuncias, Ajá. ¿no? A las pertenencias, ¿no? Las pertenencias que son lo que a lo largo de la vida nos ha constituido una identidad, ¿no? Yo me preocupo más si se me pierde un anillo que si se me pierde el teléfono, ¿no? El teléfono me da lo mismo, o la computadora no, porque está el trabajo. Pero, pero me siento más angustiado si no encuentro uno de mis anillos, o el reloj, o un juguetito, una cosa que tengo por ahí entre los libros, porque son elementos donde está anclada la identidad, ¿no? Y cuando te vas de un sitio a otro y no te los puedes llevar, es como si la identidad se quedara allá atrás, pues, ¿no? Como que se mueve el cuerpo, pero no el espíritu. Sí, esto es algo que está muy presente en todos los personajes, ¿no? De la novela, que están como partidos en dos, o en más de dos, están partidos. Y que el pegamento que los une, y es algo que también te he escuchado en alguna presentación hablar de ello, es el Ujú. cuidado al otro, frente a la lógica o la
dialéctica de la explotación, Claro. la lógica y la dialéctica del cuidado de la familia, del cuidado de lo íntimo, del cuidado de la amistad, del cuidado, porque en este caso, en este viaje en busca del origen, no sé, no quiero hacer spoilers, aunque no es una novela en la que los spoilers ayuden demasiado a desentrañar la trama, pero en este caso ¿no? Es un querer cuidar o atender una necesidad de alguien que además, como comentabas antes, ya no está en vida presente, Claro. pero atender a ese requerimiento suyo, a esa necesidad vital. ¿Cómo construyes la novela con eso, frente al monstruo, el cuidado del individuo? Yo no estudié filosofía. Tengo un amigo, Marco Sanz, que estudió filosofía y que es un gran filósofo y un gran ensayista. Y casi siempre las lecturas, más allá de los, digamos, del cuerpo clásico de filosofía, desde la antigüedad hasta el siglo XX, que en general uno tendría que leer o mínimamente conocer, em, las cosas más especiales siempre son recomendaciones de él, ¿no? Ujú. Em, y recuerdo que hace muchos años, muchos años, hablábamos de una especie de, no deriva, pero sí como algún colofón en la parte final de la obra de algunos filósofos que nos interesan mucho y que em, recalaban esa idea del cuidado de sí, del cuidado de sí y del cuidado del otro, ¿no? Lo hace Foucault, lo hacen un montón de filósofos. Cada uno a su modo y cada uno con sus bagajes profesionales, culturales, personales y demás, pero la idea de cuidar de alguien que no puede cuidarse a sí mismo, ¿no? Que yo creo que está en la esencia de la fundación de la Ujú. cultura y de la civilización y de la vida comunitaria, ¿no? Decidir en colectivo. Hay una serie de individuos que forman parte de nuestro grupo que no pueden cuidarse a sí mismos y por tanto nosotros tenemos que adaptarnos para que ellos estén bien. Me parece que es fundamental. Y que toda la lógica o ilógica neoliberal, ultracapitalista, bueno, todo esto libertario, anarco-libertario, cuánta pendejada se le ocurra a Trump, a Milei, a todos estos locos, em, tiene que ver con cada vez más atomización, cada vez más individualización, cada vez más soledad, cada vez más distanciamiento, cada vez menos comunidad, porque también la comunidad es la que combate, la comunidad es la que logra derechos, la comunidad es la que hace sindicatos, la que hace huelgas, la que hace manifestaciones. Si se atomiza todo eso, entonces la comunidad em, no es una amenaza para los poderes. Lo hizo el Estado en su momento, la anatomía de la memoria tiene que ver con eso, lo ha hecho el crimen, el libro de nuestras ausencias tiene que ver con eso, como el Estado en la anatomía busca destruir una colectividad, en las ausencias es como el Estado busca, como el crimen busca destruir colectividades, pero acá es el mercado, la industria, el poder económico, ¿no? Es lo que en el paisaje Songrito intenta destruir la comunidad y contra eso el último rasgo civil es lo que hace el Baldor. Él vive después de separarse de su pareja y cuando ya está sin papeles, vive en una casa de migrantes. Las hay muchas en todos lados del mundo. Pisos pateras le llaman aquí. Ujú. Em, y hay uno que está enfermo y que va a morir y todo el mundo se va porque saben que con la muerte de este pues llegará la policía, llegará los servicios médicos y eventualmente llegará la migra, que es el ICE de aquellos años. La novela ocurre en realidad en los años 90, ¿no? Em, por eso se dice la migra y no se dice ICE, porque también me parece como muy lavarle la cara a una policía muy, muy fascista, que es la migratoria. Y Y él decide quedarse. Él entiende que esto le va a ir mal, ¿no? Pero no puede no acompañar al tipo que se está muriendo, ¿no? No puede hacer nada por él. Es lo mismo que pasa con el genízaro. Cuando hacen el viaje y van por el desierto, en algún punto el genízaro muere. No queda del todo preciso, pero hay 2, 3 elementos para entender por qué se murió.
cómo murió en ese viaje, y él lo que decide es, hay que llevarlo al lugar de origen y entregarlo a su familia y enterrarlo, y eso es como el último cuidado que se hace con alguien, ¿no? Es con el cuerpo que dejan al morir. Por eso tenemos ritos funerarios, por eso tenemos una solemnidad o una festividad ante la muerte, por eso tenemos cementerios y por eso tenemos religiones incluso, ¿no? O cualquier otra mirada mística hacia la otra vida, ¿no? Y también esto es algo que tiene mucho que ver con la construcción de la novela, que es la idea del otro lado, ¿no? Estar luchando siempre contra el otro lado el otro lado es Estados Unidos, evidentemente, el otro lado es el trabajo, la explotación y demás, pero el otro lado también es la muerte, ¿no? Entonces, estar luchando contra lo que destruye y lo que aniquila, ¿no? Y ese otro lado es también, porque en la novela se repite 2 o 3 veces una frase, a lo mejor no literalmente exactamente así, las 2 o 3 veces, pero se dice, hay vidas que nos suceden antes de nacer. Ujú. Ese otro lado es también esa vida previa Claro, que tú comentabas, que a lo mejor se materializan esos objetos, ¿no? Que a ti es pre- perder el móvil te importa poco, pero perder un anillo o un recuerdo te hace perder aquel que fuiste desde que naciste, pero aquel que fuiste incluso antes de nacer. claro, es que es prelingüístico. Todo el asunto del libro, y esto lo descubrí, digo, lo descubrí para la novela, no es que yo lo haya descubierto para el mundo. Em, Cuando estaba escribiendo el último capítulo, que es justamente la llegada al origen del Baldor, ¿no? Em, Más o menos cada uno de los 9 capítulos del libro está hasta cierto punto dedicada a un personaje, Ujú. ¿no? Más o menos. No es así del todo, porque a veces el personaje es el grupo y algunos tienen más protagonismo que otros, pero bueno. El caso es que este era el cierre de la historia del Baldor, que va a Culiacán, pero luego va al origen familiar, que es este lugar en en la, al interior, no en la costa, que es donde aparentemente él nació, em, pero que es una piscifactoría abandonada donde la familia terminó trabajando, hicieron una huelga, se quedaron ahí, nunca vino nadie a responder a la huelga y decidieron vivir ahí y llevar la piscifactoria a ellos. Después, pues es un desastre todo, ¿no? Em, pero ese no era el origen era, para él el origen era Culiacán porque era la infancia, cuando recién se mudaron para allá y todo esto. Esa era la prehistoria, ¿no? Entonces es el lugar donde no hay lenguaje, Ujú. donde todos son imágenes, objetos, impulsos sensoriales a los que no podemos poner palabra, ni siquiera ahora, porque tampoco la hubo en ese momento, y entonces sí que podemos reflexionar sobre la gente que nos cuidó, sobre el recuerdo inventado o más o menos inventado de el sabor de una comida o de una bebida o del tacto de algo, la temperatura, lo que fuera, ¿no? Pero son imágenes sin lenguaje. Entonces hay ahí una vida antes de la vida, ¿no? Como si la vida empezara en el lenguaje, que evidentemente no, pero la vida consciente sí, ¿no? Y lo que nos queda de esa prehistoria es imposible de recuperar. Tratamos de reconstruirlo, le inventamos historias, pero es la caverna paleolítica con las pinturas, las manitas ahí y nada más. ¿Crees que esa es una de las funciones? Tengo una pregunta para después sobre las funciones de la literatura, pero que ese recuperar esa realidad prelingüística es una de las funciones de la literatura. Y te hago la pregunta, pero te doy un poquito más, porque justo fui a la presentación del libro que hiciste en la librería, en la biblioteca García Márquez, y tengo la firma y la dedicatoria tuya. Y al leerla, y la leí al acabar la novela, no, no me acordé que lo tenía dedicado. De hecho, la leí sabiendo que te iba a entrevistar y me dio mucho más sentido, habiendo leído ya la novela, leyendo la dedicatoria, que dice así: en las palabras también nos extraviamos, pero en el grito volvemos o retomamos, ahí la letra no acaba, volvemos o retomamos al origen. Y esto me ha recordado, al leerlo, me recordó la novela Solenoide de Cartarescu, Mm, novela de 700 sí. páginas,
que tiene como momento de clímax supremo unas 30 o 40 páginas en las que solo se repite socorro, 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 que es toda la novela, es como es el motorio para ese grito en concreto. Y la pregunta, concretando la pregunta es, ¿tú crees que una de las funciones de la literatura es, a través de esta herramienta que nos hemos dado entre todos, que es el lenguaje, intentar acceder a aquello que está previo al lenguaje, a aquellas emociones, a Y aquellos sonidos? sí, y no solo eso, o sea, desde luego que lo creo, em, ahí donde no hay lenguaje es donde hace falta, ¿no? Hay una cita de Blanchot al inicio del libro que dice, de la angustia del lenguaje, me parece que es el libro, em, que dice algo así como lo que el lenguaje destruye en él, el lenguaje le permite recuperar, ¿no? Lo estoy parafraseando muy mal. Am, pero hay, no solo en la prehistoria de nuestro curso vital, hay ese silencio, los hay a lo largo de toda la vida, ¿no? En los momentos de máxima afectación emocional, no hay lenguaje tampoco, hay gritos, hay pujidos, hay puteadas, hay palabrotas, hay em, gestos, aspavientos, ¿no? Pero no hay lenguaje. Yo siempre, cuando hago taller de escritura y esto, y hablo de esta parte que para mí es parte fundamental de mi poética a la hora de escribir, que es que en el momento de máxima afectación emocional o corporal, no hay lenguaje. Dependiendo del grado de intensidad de esa afectación, del acontecimiento que la provoca, nuestra vida puede cambiar más o menos, ¿no? Pero el ejemplo que siempre pongo, te decía, es cuando sales de la habitación por la noche, medio de la madrugada, medio dormido, para ir a tomar un vaso de agua, lo que sea, vas descalzo y le pegas con el dedo pequeño del pie a la pata de la mesa y lo que haces es gritar, putear o mandar la mierda a alguien, ¿no? O te tapas en la boca porque no quieres despertar a quien esté, no quieres pegarle un susto a nadie, pero no hay una explicación racional ni una asimilación lingüística. Oh, sí, me acabo de lastimar el metacarpeano del... No, no, no. A lo mejor a los 2, 3 días sí, pero si ese momento de afectación es muy intenso, es decir, una muerte, una pérdida, una separación, una ruptura, un quiebre, la salud, etcétera, entonces la vida se transforma y el lenguaje que teníamos antes ya no sirve para la nueva realidad, ¿no? El ejemplo muy claro de esto es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que la nueva normalidad y las palabras que se utilizaban, las burbuja de no sé qué, bueno, todas estas cosas, que siempre en momentos, para ponerlo de manera más palpable, ¿no? Momentos históricos de muchísima tensión, aparece un nuevo lenguaje. Después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Vietnam, después de la Revolución Mexicana, después de la Guerra Civil Española, siempre hay la necesidad de un nuevo lenguaje y una nueva reconfiguración del mundo, porque el mundo ha cambiado y las palabras con las que lo nombramos no pueden ser las mismas porque ya no existe aquello que nombraban, ¿no? Entonces creo que ahí la literatura entra, ¿no? Si dejamos que pase mucho tiempo después del momento de la afectación, probablemente hagamos un tratado, o una tesis, ¿no? Si estamos muy cerca, hay balbuceo, grito y demás, un poquito más allá, tal vez estamos en la estructura del poema o en el lenguaje poético, ¿no? Em, y poco a poco, otras formas de decir van tomando forma. Me interesan las que están muy cerca, porque me interesa la emotividad en la prosa, ¿no? La intensidad emocional en la prosa. Y creo que es ahí donde la literatura entra. No sé si decir que debe hacerlo, Ajá. porque, pues, bueno, cada quien hace Puede. lo que puede o lo que quiere, pero para mí es fundamental eso, en lo que leo y en lo que escribo. Sí, yo creo que ahora lo que comentabas, ¿no? De cuán lejos estamos del suceso determina, ¿no? La forma lingüística o ¿no? la propuesta formal que podemos construir.
Y en tu caso es muy evidente, ¿no?, que la obra toma forma de novela, pero hay un sustrato poético gigante y muy importante, Sí, sí, sí. porque, y no sé si esto viene relacionado con lo que comentabas tú, este imperativo poético que indicas tu poética, de la frase, cómo construyes la oración, unas oraciones largas Mm. que van añadiendo capas, como me daba siempre la sensación como que era una diana en la que tú te ibas acercando, 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 pero que nos cuesta llegar al centro. Sí, por lo general no llegas. Em, Eso lo aprendí a explicarlo, digamos que la operación mental, a partir del libro de cuentos, ¿no? El libro de cuentos, el Cuentos de los tuyos han muerto, y que repercutió después en el libro de nuestras ausencias, en la segunda novela, tiene que ver con eso, ¿no? Es salir del paso, decimos, bueno, es un libro que trata sobre la muerte, ¿no? Pero en realidad es un libro que trata sobre los deudos, que son aquellos que están en el perímetro de la muerte, ¿no? Es como si hiciera un socavón y en la orilla está esta gente caminando o dando vueltas. No entran, porque eso es la muerte, eso es morirse, eso es desaparecer, pero se asoman mucho, ¿no? Y están ahí al borde. eh, y ese es el rodeo que me interesa dar, ¿no? Porque entrar es el vacío, es el abismo, no hay lenguaje tampoco, no hay nada, y la nada aterra. em, y no me interesa alejarme tanto como para ver de lejos el desfiladero, sino estar ahí, en el borde, que es donde yo creo que todas estas cosas que decíamos antes, el cuidado de los otros, el cuidado de sí, se vuelven indispensables, ¿no? O sea, en el momento en el que algo sacude radicalmente la vida de las personas que están en nuestra vecindad, es el momento de ese cuidado del otro, ¿no? De ese prestar atención. Em, Esas transformaciones pueden ser de mayor o menor medida, ¿no? Y el hecho de que intentes, ¿no?, acercarte a ese punto negro, que es la muerte, tal, hace que el texto, aunque maravilloso, sea complejo y, el, y no se presente al lector de una forma clara y distinta, diáfana. Ujú. Creo que incluso te escuché en una entrevista decir que para qué hacer la cosa, para qué hacerlo fácil, Sí, porque, podemos hacerlo difícil. porque quizá en lo difícil está, ¿no? Me gusta mucho esa parte de 2666 de Bolaño, en que dice que incluso hoy en día los farmacéuticos no leen ya novelas difíciles y se aceptan leer simplemente lo que él, como lo dice, los ensayos de los grandes maestros, y no quieren leer a los maestros en sus batallas más duras, Mm. en aquellas donde a lo mejor fracasan. Y esto, al leer tu novela, que no digo que hayas fracasado en ella, pero sí que hay un ejercicio profundo y un ejercicio profundo de escritura, pero también que implica un ejercicio profundo de lectura. Es una lectura que requiere mucha atención, mucho cuidado al detalle. ¿Te preocupa en algún momento en tu proceso de escritura si el lector va a entender esa posible trama, o es algo que está fuera totalmente de tu No, intención? no me preocupa en realidad, porque además puedo estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice Bolaño sobre los lectores y sobre la literatura contemporánea y demás, desde luego, o sobre lo que ahora se llama la industria editorial, el mercado editorial, que me parece que son eh, epítetos muy feos para escribir antes o después de un desarrollo artístico y un desarrollo creativo como es la escritura. Em, pero yo confío en los lectores y en las lectoras. Creo que parte del trabajo de escribir es confiar. Es muy cursi decirlo de esta manera, ¿no? Pero quien está en la isla desierta y tira la botella al mar con el mensaje adentro, está esperando que alguien Ujú. la encuentre, ¿no? O sea, su motivación y su estado anímico es la esperanza, ¿no? Que es creer en los otros, ¿no? Y yo considero que ya llegarán, ya se lo encontrarán, porque además también creo que
no es tan difícil lo que yo hago para ningún lector. Yo lo creo así, luego me dicen que no, que sí, que es muy complicado, lo que sea, pero yo creo que cualquier lector se puede lanzar y, y que quizá los últimos 20 o 30 años de la historia de la humanidad nos han puesto en una situación de exceso de comprensión y de como tener todos los pelos de la burra en la mano, o sea, saberlo todo, desentrañar el final, lo de los spoilers. Esto antes no se decía, ¿no? Lo de no vamos a hacer spoiler o sí vamos a hacer spoiler, ¿no? No me cuentes el final. Yo no tengo problemas por contar el final. Creo que esos destripes que puede haber en el libro no son tanto argumentales como son simbólicos. Creo que es más, si hablamos de spoilers, mis libros tienen más por el lado simbólico que por el lado argumental, aunque hay un argumento y hay un desarrollo de personajes, evidentemente, porque sin eso no habría lo otro, que la vida no existe sin personas, ¿no? Al final de cuentas, bueno, la vida de las personas, quiero decir, hay otras vidas también, ¿no? Otras formas de vida. Pero no me preocupa y creo que tiene que ver con algo que decías tú al principio, ¿no? Cuando estabas haciendo la introducción y que te decía que apuntaba a cosas que me interesan, que es que yo cada vez que leo un libro, de esos libros que luego se convierten en libros importantes para uno, aprendo a leer otra Ujú. vez. Y cada vez que escribo un libro aprendo a escribir otra vez, ¿no? Desde luego que hay elementos en común entre todos los libros que he escrito y los habrá con todos los demás libros que vaya a escribir, pero cada uno es un aprendizaje, ¿no? Radical, muy intenso. Y creo que cada lector aprende a leer con cada libro, ¿no? Desde luego que hay libros y lecturas pues, más para descansar y para pasar el rato. Tampoco creo que esté del todo mal, ¿no? Porque puedo yo tener la relación que muchos lectores tienen con una literatura más, em, que hace más concesiones, vamos a decir, em, con, por ejemplo, el cine o Ujú. las series, ¿no? Que no todo el tiempo quiero estar viendo películas intensas y series intensas y esto, aunque tampoco veo tantas en realidad. Em, pero con los libros sí que busco esa intensidad. Y, y confío en que, como decía Macedonio, el lector colabore y desconfunda, ¿no? Y que no hace falta entenderlo todo tanto como sentir. Al final de cuentas, la escritura es una expresión artística y las expresiones artísticas a lo que apelan es a las emociones y a las ideas, ¿no? Pero primero las emociones. Para mí siempre es primero las emociones y luego las ideas. Si las dos se logran bien, si las dos van juntas, mejor. Si hay un retraso o un desfase de una a la otra, no pasa nada. Pero a mí me interesa construir en los libros experiencias de lectura. O sea, que la lectura sea un ritmo, una respiración, una forma de relacionarte con la página, con cómo ves, cómo está dispuesto el texto, las distintas formas de mecanismos gráficos, sin irme muy lejos, porque tampoco he utilizado nunca imágenes Ujú. ni nada. No sé si algún día lo voy a hacer, no tengo idea, ¿no? Pero de momento no. Sí la disposición, los símbolos y demás, el ocupar la página de una forma que también implica otro ejercicio de lectura, ¿no? Entonces me interesa esa experiencia que también sea corpórea, que también sea física, que no necesariamente hay que entenderlo todo, pero si hace sentir, ya está. Con eso de eso va el asunto. Y ese ejercicio de construir la página, de desestructurar el texto, es algo que te viene en una primera, no sé cómo es tu método de escritura, el trabajo, es el primer borrador, ya tienes una propuesta de, porque sí que es verdad que juegas mucho, ¿no? Con descentrar ciertas partes del texto, añadidos, y es algo que cuando yo lo leía me preguntaba, en el momento de escribir, ¿es algo que ya te surge en ese momento o son en segundas o terceras reescrituras que vas añadiendo capa a capa esos elementos? Desde el principio está. Em, Cuando, por ejemplo, en el libro de cuentos, en el primero de todos, en La voluntad de marcharse,
hay dos cuentos que ya van por ese lado. Uno es el que tiene relación con este libro y que es como una especie de autoplagio, porque tiene que ver con un cuento anterior que no está en ese libro, pero que fue el primer cuento que publiqué, que era un cuento sobre el desborde de un arroyo en mi ciudad. Y es uno de estos elementos del imaginario local para mí que son muy importantes y que me parece, creo que siempre lo intento, no sé si en algún momento se me ha escapado, pero creo que en todos los libros aparece. Es un arroyo que ya no pues, sigue corriendo, pero ahora es una calle, y se llama el Arroyo de los Perros. Entonces el primer cuento, una especie de cuento medio fantástico, donde realmente lo que venía eran perros y hacían un desmadre, perros salvajes, y hacían un desmadre en la ciudad y todo esto, ¿no? Y entonces yo quería escribir de manera que se percibiera el desborde del arroyo, ¿no? Y entonces eran frases muy largas, sin comas, tratando de hacer encabalgamientos, todas estas cosas, ¿no? Eso pasó al cuento que tiene que ver con este viaje de los dos hermanos, uno muerto, el otro conduciendo por la carretera del desierto de Sonora. Y entonces cada párrafo es un solo enunciado, ¿no? Son párrafos de unas 7, 8 líneas y es un solo enunciado de principio a fin. La idea de la carretera alargada, ¿no? Ese era un poco el asunto. Y el otro es un cuento sobre un fanático de Garrincha, el futbolista Brasileño. brasileño que tenía la pierna chueca y todo esto. Entonces ahí hay sobreabundancia de comas porque era la idea como del correr, la gambeta, el frenarse, el arrancar y todo eso, ¿no? Yo quería hacer que fuera visible, ¿no? Y que también incidiera en la lectura. Con la anatomía, la primera versión de la anatomía no tenía la sangría francesa, pero un día lo estaba leyendo en voz alta con unos amigos en un taller, aquí estudiamos en el máster de la Pompeu, de creación literaria, y, y estaba yo, iba por la segunda página, estaba harto yo. Esto es un bodrio, esto no lo aguanta nadie, no sé, tal. Y empecé a probar el asunto de la sangría francesa, cortar párrafos, cortar versos, cortar líneas, y respiraba mucho mejor el texto, ¿no? Entonces, vale. Con el siguiente libro fue el libro de cuentos, y ahí es más como una versificación, ¿no? Y lo mismo, los primeros cuentos los escribí, digamos, normal, y no funcionaban. Yo quería escribir más o menos distinto a la anatomía en ese libro, pero no sonaba, y empecé a partir, empecé a hacer estas cosas más de versificación y funcionaron. Y cuando lo hice con los primeros 2 cuentos, todos los demás salieron a un cuento por semana, más o menos. Entonces ya con las ausencias fue desde el principio. Lo escribo primero a mano, entonces ya todas las versiones a mano ya estaban así de esa manera, ¿no? Y desde luego con este también. Sí que en la cosa más experimental de que cada capítulo fuera distinto, em, digamos, los rasgos más visibles, pues tienen más sentido una vez que está en la computadora que no cuando está a mano. Ujú. Pero los saltos, los cortes, las faltas de signos de puntuación o el exceso de signos de puntuación, todo eso está ya desde la parte escrita. Primer borrador es escrito a mano. Sí, no diría yo que es un borrador, porque es como una escritura muy dispersa, pero sí, más o menos es un borrador de, de la novela. Escribo todo hasta lo que no va a quedar y luego ya me olvido de eso y me pongo a escribirlo otra vez en la computadora. Recogiendo este aspecto tuyo de desestructurar el texto, personalmente la parte o el capítulo, ahora no recuerdo si es el capítulo completo, tú me lo dirás mejor, es esa historia de Matt Shante Ujú, y la creación o la fundación de 23 ciudades llamadas París ujú, en Estados Unidos. Y lo relaciono con lo que comentabas de construir los textos, de construir también las narraciones únicas de la historia, de construir la historia, ujú, porque en este caso haces algo, por un lado, divertido, pero por otro lado muy impactante y simbólico, que es, ¿no?, desapropiar o sí, recoger la historia única de París para dispersarla, ¿no?, en aquellos 23 países ujú. fundados en distintos estados de Estados Unidos.
Y creo que en este caso el paisaje es un grito es también, ¿no? Un alegato, no sé si alegato es la palabra, o no sé si es un libro con causa, pero sí un esfuerzo, un intento en señalar eso, que no existe como tal una historia única, no existe la historia única del Genízaro, no existe la historia única del Baldor, porque el Baldor tiene ahí como ese Claro. hueco, agujero negro en su biografía que no sabe bien cómo resolver. No sé si es una interpretación aventurada por mi parte o es algo que sí que... No, eso está ahí, es totalmente voluntario en ese nivel y en muchos otros más. La idea de este personaje, de Matt Chante, que es este mexicano que se va a Estados Unidos, quiere ser gringo, quiere formar parte de la fundación o digamos, del establecimiento de la gran potencia nueva, al final, sobre todo, de la guerra civil, que es cuando él llega y se le ocurren estas ideas. Em, por una parte tiene que ver con eso, con la idea de que no hay una historia única. Eso creo que debería ser como algo muy obvio, pero no lo es, parece. Em, y sobre todo ahora que hay tanto impulso de las extremas derechas en reescribir ciertos momentos de la historia, ¿no? Em, por las incomodidades y las comezones que tienen con los movimientos sociales que buscan justicia, igualdad y- y estar bien, ¿no? Que la gente esté bien. Em, y hay todos estos movimientos revisionistas donde, bueno, se cuenta la historia de la manera en que les es útil, ¿no? Para sus fines. Pero ya en la raíz de la historia de Machante, que quiere tomar la historia del París original y diseminarla en todos estos 23 países de Estados Unidos, un poco para que la grandeza del país quede dispersa acá y por tanto esa no sea una grandeza creíble, porque ya en París, Illinois, eso ya pasó, ¿no? Porque ya en París, Massachusetts, pasó esto otro, etcétera. Em, pero él lo hace con 4 libros y son 3 novelas. Ninguna de ellas ocurre en París y el otro es un libro de medio historia, crónica, periodística y poco más, ¿no? Em, por tanto, el asiento fundacional de la historia también es endeble, ¿no? Y luego lo que se hace con ella, pues es esta diseminación. Pero luego hay otro elemento que es igual de importante para mí, que es que la novela es eso mismo. O sea, la novela es profundamente autobiográfica y mi biografía, la parte biográfica que está en la novela, está diseminada en todos estos otros personajes, todos estos otros acontecimientos, que de manera que no es un texto autobiográfico como a la usanza, pero esos registros están ahí, ¿no? La vida de una persona se parte en muchas y, y en realidad creo que cualquier relación humana es así, ¿no? Nuestra vida está partida de muchas maneras y yo con unas personas soy de una forma y con otras puedo ser de otra y en determinado momento hablo de una manera y en otro determinado momento hablo de otra manera y, y aunque haya una consistencia, la fragmentación es inevitable muchas veces. Y en este caso, hablando del paisaje es un grito, creo que es una novela en la que abarcas, intentas abarcar más que en la que yo he tenido la oportunidad de leer, Anatomía de la Memoria. Aquí tratas como más aspectos, es una novela más abierta en ese sentido. Em, ¿Crees, bueno, qué crees, no, qué te gustaría, si te gustaría algo de que quedase de esta novela, que como hemos dicho, va a publicar, vas a tener su segunda publicación, su segunda edición? Es, si tuvieras que elegir algo que quedase de esta novela, ¿cuál sería el elemento para ti que dijeras, si esto es lo que queda de la novela, yo me siento conforme con haberla realizado? No sé si un autor puede quedar conforme con la escritura de una novela. Es difícil la pregunta, ¿eh? Quizá porque la he formulado mal, pero No, porque no, está bien formulada. Es difícil porque al menos yo lo diré desde mi perspectiva. Yo pienso en la novela siempre como una cosa orgánica
decir, como un todo, pero parcial. Está esta concepción de la novela total, ¿no? que, que está muy bien. Y Solenoide lo puede ser, y 2666 lo puede ser, Los Detectives Salvajes lo puede ser, y lo puede ser o puede buscar ser otra serie de novelas, ¿no? Que no necesariamente tienen muchas páginas o un despliegue de historias muy a lo loco, ¿no? Yo no estoy seguro si en su momento, me faltaría revisar información, Cien años de soledad fue considerada una novela total. Hoy en día Mm. sería una novela total, ¿no? O El reino de este mundo, ¿Y Pedro Páramo? de Carpentier. Pues claro, ahí empieza el asunto de que la novela total tiene que ser gorda, pues, ¿no? Un tocho. Pero claro, Pedro Páramo podría hacerla sin ningún problema. Em, a mí me gusta más la parcialidad, me gusta más. eh, yo lo que quiero hacer, y espero poder hacerlo, es, es ese agujero negro del que hablábamos antes. En algún momento empecé a caminar alrededor y quiero volver al punto de inicio, ¿no? En la anatomía, bueno, en el primer libro de cuentos, casi todos los cuentos, salvo un par, ocurren fuera de México, ¿no? El libro se llama La voluntad de marcharse. Yo tenía 20 años, 21 años, y lo que quería era irme y ver otras cosas y descubrir lo que pudiera descubrir, ¿no? Y llegué aquí con 23. Em, y cuando llegué aquí empecé a escribir sobre allá, ¿no? Ese rebote extraño. Pero en la anatomía, la ciudad donde ocurre la historia no es Culiacán. Evidentemente es Culiacán. Todos los referentes están ahí, todo se entiende bien. Pero opté no utilizar la palabra Culiacán en ninguna parte de la novela, porque era el momento en el que había un interés morboso por el asunto del narco, Ujú. ¿no? Yo creo que ahora ya no hay interés en el asunto del narco, desde fuera tal vez, y quizá por eso estoy empezando a insistir más en Culiacán, ¿no? Em, pero entonces se llama Orabá, la ciudad, que es el nombre de una isla. La isla sí existe, está ahí en el río, en la ciudad, y todo se llamaba, la isla se llamaba Orabá, el río se llamaba Orabá, la ciudad se llamaba Orabá. Tenía sentido etimológico, la lengua caíta, con el asunto de la historia, el regreso, la memoria, donde el río regresa, pues la memoria que regresa y todo esto. Pero cuando escribí el libro Nuestras ausencias, tenía que ser Culiacán porque yo quería hablar de la violencia, del narco. Y entonces creo que ahora lo que estoy haciendo es como dar la vuelta a ese agujero negro con la idea de que en algún punto Culiacán y Orabá se encuentren, ¿no? Esas dos como especie de realidades que en mi cabeza todavía existen y que tienen sentido, ¿no? Por tanto, lo que me interesa de los libros, o sea, más allá de que los considero como una cosa en sí misma, es cómo se conectan con los otros, ¿no? Cómo hay vínculos entre el libro de cuentos. En el libro de cuentos, en la tercera edición, agregamos un cuento que se llama El paisaje es un grito, que es una de las historias que hay aquí, pero contada por otro personaje y muy tergiversada porque la cuenta desde la edad adulta. Aquí es un niño que aparece así como muy a lo lejos, que no tiene ningún protagonismo, em, pero que es el narrador de esa historia, ¿no? Em, en ese libro de cuentos hay un texto que se llama El dolor los vuelve ciegos, que es una visita, bueno, una serie de visitas a la morgue buscando el cadáver de un hermano desaparecido, y eso está muy presente en el libro Nuestras ausencias. Pero luego hay otros elementos simbólicos, esto que decía antes del arroyo de los perros, o el río, o el desierto, o el trópico, ciertos espacios, ciertos árboles, cierta manera de ubicarse y de ocupar los espacios, que está atravesando todos los libros, ¿no? Y quizá me quedaría con eso, que es lo más intangible de los tres, en que las partes en las que se unen, ¿no? Ahora, has nombrado ese cuento y es precisamente el cuento que a mí más me gustó del ¿Cuántos de los tuyos Ujú. han muerto? Donde como la pobreza incluso te extirpa el derecho a la Claro. muerte. En este cuento que no añadiré nada.
Acabando con la parte de preguntas, luego me gustaría hacerte una serie de preguntas cortas, Sí. más breves, sobre tu perfil más como lector y qué obras te gustan. Sí que tras leer esto especialmente, me da la sensación, y ahora charlando contigo, creo que ya me reafirmo en ello, que participas de una concepción de la novela o de la literatura como ese principio del que habla Javier Cercas en El punto ciego. Mm. Más o menos es como ese agujero negro que estás comentando, ¿no? Que la novela no es, que la literatura, creo que ahí habla especialmente de las buenas novelas, no son una respuesta, no deberían ser una respuesta, ¿no? No deben cerrar el círculo, sino precisamente lo que comentabas ahora es dejar ese interrogante abierto, confiar en el lector, ¿no? De que él cerrará el círculo, no lo cerrará, dejará el círculo abierto, recorrerá si quiere recorrerlo. Entonces creo que, no sé si en este sentido estás de acuerdo con ese... Sí, hay una cosa que pienso mucho. Mi abuelo paterno, al que conocí muy poco tiempo, murió cuando yo estaba a punto de cumplir 3 años. Em, bueno, era un tipo que se buscó la vida de muchas maneras. No era una familia pobre, pero eran 16 hijos, entonces 8 mujeres y 8 hombres. Y claro, eso ya complica todo, ¿no? Y bueno, el tipo pues, tuvo sus diferentes oficios y trabajos y demás. Y el último, cuando ya vivían en Culiacán, porque no vivían ahí, cuando ya vivían en Culiacán era de vendedor de seguros, ¿no? En los años 70, por ahí. Cuando el asunto de los seguros no era lo que es ahora, ¿no? Ahora hay seguro para el perro y para los muebles de casa y para la cerradura de la puerta y para todo hay un seguro, ¿no? Que luego eso también se podría criticar por su parte. Pero en ese momento era una cosa muy poco habitual, sobre todo en la ciudad, en Culiacán. Y él tenía unas tarjetitas donde se anotaba ideas para vender, tal. Tenía alguna cita de Dickens por ahí, no era un hombre lector, pero en algún lugar la habrá pescado. Em, Leía periódicos y eso sí, pero que yo sepa, muchos libros no frecuentaba. Em, y entonces, una de las cosas que decía era que un, un seguro de vida era una promesa que se le hacía a alguien de que cuando él no estuviera y no pudiera verificarlo, que el vendedor, le iba a dar un dinero a su familia para que su familia no la pasara mal económicamente, ¿no? Entonces era como la venta de una promesa. O sea, el tipo decía, yo vendo promesas, ¿no? Y debo ser confiable y tal, bueno, una serie de cosas que anotaba en sus libretas, en sus tarjetas. Y creo que en esencia la escritura es eso, ¿no? No creo que sea significativo para el cadáver de ningún escritor que ya físicamente no está en este mundo, que sigamos leyendo sus libros, ¿no? Pero lo seguimos haciendo y es un poco la circularidad de esa promesa, ¿no? Ellos y ellas escribieron esos libros y los echaron ahí, ¿no? Como una promesa de encuentro con los otros y nosotros seguimos cumpliendo y prometiendo que vamos a leer esos libros, ¿no? Creo que eso es lo que me interesa de la relación con la escritura y con la lectura, que es la promesa de un vínculo, ¿no? Es esa especie de lazo que se establece. Un amigo mío, Gustavo Orpinel, hablaba mucho de eso, de la idea de hacer lazo, ¿no? Lo que consolida una comunidad, sea familiar, sea de amigos, sea una ciudad, un pueblo, un país, cosa más complicada, pero también podría ser, es la voluntad de establecer, de hacer un lazo con los otros, ¿no? Y creo que la literatura es eso, que más allá de cualquier uso o abuso que se haga de la escritura, em, proselitista, partidista o del que sea, em, la promesa de ese vínculo, la promesa de ese establecimiento
es algo creo que es lo que me sigue moviendo a escribir, ¿no? Y que no es un aislamiento, ¿no? Es decir, no es que tú hagas un lazo con mis libros, haces lazo con un chingo de libros, Ujú. de un chingo de autores y de autoras, ¿no? Y entonces vas estableciendo ciertas complicidades. Yo soy mis libros en casa, y conozco mucha gente que lo hace así también, no están puestos alfabéticamente ni por géneros. Bueno, si la poesía está en un sitio y la filosofía está en otro sitio, pero luego el resto de libros están muy dispersos y están juntos por afinidades, ¿no? Este libro va con este libro porque se llevan bien, este libro y este libro, los autores nunca se conocieron, pero yo les encuentro un parentesco, ¿no? Es ese establecimiento de una especie de comunidad, bueno, lo que Blanchot llamaba la comunidad inconfesable, ¿no? La cercanía de aquel otro que va a morir, que ya murió, que no está, pero que sigue estando a través del lenguaje y a través de las historias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un poco eso. De eso, enlazo precisamente con una de las preguntas de este test para acabar bueno, no test, sino cuestionario rápido para finalizar la charla, que era que te iba a preguntar precisamente cuál es tu familia literaria, con qué autores has establecido ese vínculo, que obviamente autores que hayas conocido, no hayas conocido, has compartido espacio o no, ¿cuáles serían esa familia cercana que tú podrías definir? De gente muerta son un chingo, son muchísimos, evidentemente, como nos pasa a todos los lectores. Es muy común, por las temáticas y por los paisajes de los que yo hablo, el parentesco con Rulfo, Sí, que bueno, yo creo que cualquiera que escriba y haya leído a Rulfo tiene un parentesco con Rulfo, sea mexicano o sí, no es potestad nuestra. Pero yo tengo más vínculo con Fernando del Paso. no lo conozco. Es un autor que a mí me transformó la forma de leer, de entender, de contar historias, de imaginar, de perder en apariencia el contacto con la realidad, pero sin soltarlo, ¿no? De construir un texto bello. Estoy hablando de los de él, no los míos. Eso yo no lo diré de mis libros, eso toca a quien los lea. Pero un texto bello y profundamente político también. Bello y profundamente histórico, ¿no? Comprometido con una serie de valores éticos a los que yo no estoy dispuesto a renunciar, porque, como decía Carpentier, antes que ser escritor soy ciudadano, ¿no? Eso es fundamental. Em, Luego, en general, con la literatura latinoamericana, pues sí, tengo mucha proximidad. Tuve una época, y creo que ha dejado un pozo muy, muy importante también en la cuestión de las estructuras y en la cuestión de la experiencia lectora, con los autores serbocroatas. Em, Danilo Kiš, Ah, hombre, Ivo Andrić, Milorad Pavić, Goran Petrović, eh, varios de estos autores de la tradición de la antigua Yugoslavia, por ahí, ¿no? Que escribieron prácticamente todos en serbocroata, y ha sido, fue una época como muy monotemática. Todo lo que encontraba de autores de por allí, todo lo leía. Y han dejado un pozo muy importante y un parentesco muy importante. Y desde luego, al principio tú mencionabas, antes de empezar a grabar, me parece, a Lobo Antunes, y Lobo Antunes, desde luego que sí. Y, y un montón de poetas, ¿no? Y un montón de escritores y escritoras que, bah, siempre que en alguna entrevista escrita de estas me dicen, pon una lista de cuántas páginas puedo poner, ¿no? Em, pero sí, hay muchos, muchos, muchos. sería una familia como la de tu abuelo. Sí, sí, tengo como 68 primos, o sea que por ahí va la cosa. Am, de los vivos he tenido mucha suerte también, porque hay un grupo de amigos que son de Culiacán, que son poetas jóvenes, bueno, jóvenes, ya no somos tan jóvenes, pero lo fuimos en algún momento. Ellos fueron muy importantes no solo no solo por lo que escriben, que para mí es muy buena poesía,
sino por la... Ellos son un poco mayores que yo, unos 4 años mayores que yo, y entonces cuando yo empecé a ir con ellos, eran como, bueno, lee esto, bueno, trae tu texto y lo revisamos. Y fue un aprendizaje muy, muy intenso, ¿no? Y luego aquí, que en realidad casi toda mi vida como autor la he desarrollado aquí, en Barcelona y en Candaya, un montón de autores que he conocido gracias a la editorial, tanto, tanto autores que publican en Candaya como autores de otras casas editoriales, eh, son un montón también. Te mencionaba hace rato a Diego Sánchez Aguilar, con el que tengo una especial sintonía, Fernanda García Lao, que también publica acá, y muchos más de Candaya, ensayistas, poetas y demás, em, que quizá nuestras literaturas no están muy cerca en términos estilo, forma y demás, Estéticos. pero políticamente sí, la idea del compromiso también, y luego también la idea de la amistad, ¿no? Mónica Ojeda, Franco Félix, él publica sus libros en Sexto Piso, pero que es un escritor que he seguido siempre y que me gusta mucho y que somos muy buenos amigos, eh, y montones más que siempre queda uno mal porque Sí. No, se le no es la escapan intención, nombres, ¿eh? pero además muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Daniela Alcíbar, que es una escritora ecuatoriana, nuestras concepciones de la literatura son muy diferentes, pero de alguna manera hay un encuentro, ¿no? Gabriela Ponce, que también es ecuatoriana, y que quizá con ella hay una cuestión estilística más próxima, ¿no? Y temática. Creo que ella tiene un libro de cuentos que se llama Flotar Pude, que cuando yo lo leí habla como muy de cerca con mi libro de cuentos, ¿no? Con cuántos de los tuyos han muerto. Y Becerra, Aitor Romero, Alex Chico, montones, ¿no? Que... Y luego he tenido la suerte, además, de trabajar 5 años, espero que sean más, en el Kilómetro América, que es el Festival de Literatura Latinoamericana de aquí de Barcelona, y trabajo como comisario. Y ahí he conocido a otro montón de autores, ¿no? Porque me paso el año leyendo para montar la lista de autores y autoras, y en algunos casos son autores que ya había leído, que ya conocía, que ya tenía en el radar. En algunos casos han sido descubrimientos, porque el azar es así, ¿no? Gabriela Escobar fue un gran descubrimiento, me parece que es una escritora espectacular, muy joven, uruguaya, pero luego ha pasado un montón de gente por ahí, desde María Negroni y Horacio Castellanos Moya, que son escritores de mucha trayectoria y a los que les debo mucha admiración. Y otros más de mi edad, más jóvenes. Bueno, en eso soy muy, muy afortunado. En la comunidad literaria que tengo alrededor, soy el cabrón más afortunado, yo creo. Sí, es una familia numerosa. También ya como tu faceta más del lector, que ahora me comentabas, ¿no? Que te pasas el año leyendo para preparar el evento, eh, y aprovechando también, ¿no? Que la literatura latinoamericana goza actualmente de una salud, yo diría, envidiable por cualquier otra. Claro, está haciendo trampa porque estoy agrupando latinoamericana, continente entero, Ujú. comparándola con la producción, posible producción que pueda haber en España, no es la intención. Si tuvieras de tus lecturas recientes, al final este es un podcast en el que intento recomendar novelas, si tuvieras que recomendar un libro, algo un poco alejado de los circuitos más oficiales, o no, eres libre de recomendar el que quieras, ¿qué libro sugerirías, algo así? Buah, eso también es bien difícil, ¿no? Porque además del kilómetro, trabajo haciendo club de lectura para las bibliotecas de Barcelona, entonces ahí también hay otro filón enorme, ¿no? Y yo creo que por llevar un poco la contraria en el asunto latinoamericano, claro que para mí fue un descubrimiento cuando empecé a leer a Juan José Becerra, por ejemplo, escritor argentino, maravilloso. Eh, de las pocas veces en la vida en que me he pasado de la parada del metro leyendo algo.
y que me da igual. O sea, ya llegaré tarde a donde vaya, pero voy a seguir leyendo. Con libros de Becerra me ha pasado. Pero aquí, por ejemplo, autores como Diego Sánchez Aguilar, que te decía, que es de Cartagena, o como Alejandro Morellón, ¿no? Em, que son más o menos, bueno, Diego es un poco mayor que yo, pero es más, bueno, para mí es más o menos la misma generación, o Miguel Serrano, que son tres escritores españoles que me gustan un montón y que además somos muy buenos amigos y los admiro muchísimo. Em, Creo que tanto los que escuchan como cuántas cosas hemos visto desaparecer, en los que escuchan de Diego Sánchez Aguilar, cuántas cosas hemos visto desaparecer de Miguel Serrano, y Caballos de la Noche de Alejandro Morellón son potentísimos, potentísimos libros. Y recientemente, estoy barriendo para casa todo el rato, pero recientemente Arterial de María José Galé y Hasta aquí todo va bien de Estela Sanchís son libros que me han... Igual suena mal que diga que me han sorprendido, porque parece que no estaba esperando nada, pero a mí me interesa mucho, tanto cuando escribo y desde luego cuando leo, cierta irreverencia con las Ujú. formas, y ellas lo tienen, ¿no? Entonces, creo que hay una salud bastante interesante en la literatura española que no se conoce fuera de aquí, porque la descomunicación, la desconexión entre los lugares editoriales es una barbaridad, ¿no? Es muy, muy loco. Am, el otro día hablábamos sobre esto y yo decía que los grandes grupos tienen sus filiales, vamos a decir, o sus sucursales en América, en los mismos sitios donde estaban los virreinatos. O sea, hay de los dos grupos, para Argentina, Paraguay, Uruguay. El planeta del Otro, pingüino, ¿no? exacto, otro para Ecuador, Colombia, Venezuela, eh, otro Perú, Chile, otro México, ¿no? Son los virreinatos, es como si se mantuviera una cosa ahí colonial y medio fea, ¿no? Em, Tampoco creo que lo hayan hecho intencionalmente, veto a saber, pero, pero sí que logra una desconexión, ¿no? Muy grande entre las literaturas. Y desde luego allá, antes que leer a un autor español, leen a un argentino o a un chileno, ¿no? Y lo mismo, antes leen a un mexicano que a un español. Em, También mucho de lo que se hace allá tampoco llega para acá, Ujú. ¿no? Es así, también funciona de esa manera. Pero creo que en estos años que yo llevo viviendo aquí, que son ya un montón, mi proximidad con la literatura española es casi todo lo contrario que se dice en muchos sitios de por allá, que es más pobre, que es más limitada o lo que sea, y que la literatura latinoamericana es mucho mejor. Bueno, es discutible. Es injusto Es, comparar es- simplemente por volumen, ya simplemente claro, por volumen, porque además son tradiciones muy distintas. Un escritor mexicano y un escritor argentino, aunque se parezcan en muchas cosas, provienen de tradiciones muy diferentes. Y, y entonces, bueno, la cosa cambia un montón. Sí que me he dado cuenta que en los últimos años, ya sea por la cuestión laboral o quizá por una afinidad de cierta necesidad de lengua, es decir, que quiero leer más autores de habla hispana y autoras de habla hispana que no traducciones. Hace un montón ujú. que no leo libros traducidos, hace un montón. Em, a veces como que son realidades que también me quedan muy distantes y no termino como de encajar. Aunque hace poco en Letras Corsarias me regalaron, em, voy a decir mal el nombre del autor, Pontus, me parece que es el apellido. Es un autor francés que escribió un libro sobre una fábrica, sobre su vida en una fábrica, y murió poco después de, de publicar el libro. Y es una locura. Es buenísimo, es muy, muy loco, es todo medio versificado. El ritmo de la cadena de montaje, una cosa así, muy, muy loco. Muy bueno.
Ahora volviendo a tu faceta de escritor, una pregunta así. ¿Cuál es tu mayor dificultad a la hora de escribir? Dejar de escribir. Mm. Y entonces, lo que más disfrutas de escribir. Sí, sí, tengo una tendencia desmesurada a escribir, 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 no dejar de escribir, alargar. Esta es mi novela más corta, pues. Tiene 400 páginas, 398, contando las guardas. Em, sí, me cuesta parar. O sea, empiezo y podría haber. Hace un año, en el verano pasado, estaba pasando el verano en casa de Olga, la fundadora de Candaya, y, y yo paso las navidades ahí, es mi familia de aquí, ¿no? Y, y estaba en el verano y la Olga me dijo, vente para acá, te pones a escribir, yo hago la comida y hablamos un ratito y luego tú sigues escribiendo y así. Y, y yo estaba con el libro y era un desmadre monumental en mi cabeza. Y un día con mucha vergüenza y con mucho miedo le dije, Olga, yo creo que esto va a ser muy largo y que vamos a tener que publicar 3 volúmenes. Van a ser 5 partes y vamos a publicar un volumen con las primeras 2, uno con la parte del medio y otro con las otras 2. Poco a poco, le dije, ya veremos, ¿no? Y la Olga me miraba así como, ¿por qué estás haciendo esto, no? En algún momento el libro fue así, era excesivamente voluminoso. Luego la velocidad, la urgencia, la intensidad sobre todo el último tramo de escritura cambió radicalmente el libro. Es la primera vez que cambio el final en un libro. Siempre el final, la imagen final siempre está, y esta es la primera vez que la cambio y que no me la esperaba, la que fue, ¿no? Este capítulo final con la piscifactoría, los pulpos y todas estas Pulpos cosas, subidos a un árbol. pulpos en los árboles, ¿no? Que el otro día cuando lo presentamos en Valencia me decía, esas son las cosas que a mí me gustó un montón cuando hablo en las presentaciones y así, que me dicen cosas que yo pongo ahí voluntariamente que pienso, no, esto no lo va a entender nadie, o está demasiado escondido el sentido simbólico y para mí está, pero no hace falta que nadie lo desentrañe. Y me decía Jesús, oye, pero los pulpos son como los migrantes, ¿no? Porque salen de las piscinas y se van al monte y se pierden en la... Y dije, oye, sí, o sea, de eso va el asunto, ¿no? Em, entonces sí, disfruto mucho, disfruto más investigando que escribiendo. O sea, disfruto mucho escribiendo. Pero la parte previa la disfruto un montón. Investigar, leer otras cosas. Lo que leí de filosofía del espacio, antropología del espacio, durante todo este periodo, lo que leí sobre monstruos o releí, ¿no? Las nuevas lecturas que hice una lectura del Drácula de Bram Stoker que no había hecho nunca, solo leyendo los fragmentos de Renfield, que es el personaje que más me gusta, y es otra novela, es una cosa descomunal. Y esa parte es la que más disfruto, la investigación, la parte de creación, de hacer lo del mapa, ¿no? Hacer dibujitos, hacer mapas ahí conceptuales, hay pizarras en casa y todo esto. Em, Luego el problema es parar de escribir y decir, hasta aquí tiene que quedarse esto porque si no es impracticable. Y ya para acabar, cuando ya acabas, cuando ya el libro te dice hasta aquí, o eres tú el que le dice al libro hasta aquí, ¿qué tipo de persona, qué tipo de lector eres entre libros? ¿Eres aquel, supongo que sí por lo que has dicho, tú sigues escribiendo y en algún momento en ese intervalo de tiempo entre novelas te surge la idea, o justo ya estás acabando un libro, ya en tu cabeza se está generando el siguiente? Ahora todo eso ha cambiado, porque antes, como te decía al principio, estaban estas 4 novelas que estaban ya estructuradas y con sus personajes y todo. De hecho, había empezado ya a escribir la tercera, que ahora no sé si es la siguiente que voy a escribir, no lo sé, porque igual se me atravesó otra cosa y, y yo creo que voy a ir por ahí. Entonces ahora va a ser bastante más libre el asunto. Creo que voy a escribir más, creo que voy a tardar menos em, entre cada libro. O sea, la anatomía es del 14, las ausencias es del 22, hay pues, unos cuantos, 8 años.
entre esas dos. Pues del 26, un poco ya más próximo, pero creo que voy a escribir más, creo que voy a tardar menos y que me voy a dejar un poco más llevar por estas cosas que aparecen de pronto, como la que está ahora. Pero de momento, por ejemplo, en cuanto a las lecturas, todavía no estoy leyendo nada para esa novela. Vale. Porque si lo primero que hago es hacer acopio de un montón de libros, sobre todo de filosofía y de historia, para construir todo el simbolismo, el imaginario, todo esto, es el primer paso. Y eso todavía lo tengo así medio en descanso. Ahora estoy leyendo más o menos lo que me da la gana, lo del trabajo y más o menos cosas que tenía pendientes, relecturas que quería hacer. Estoy con leí este libro del autor francés que te decía hace un momento y algunas cosas de poesía. Bueno, ahí voy rescatando, porque uno también tiene la, mm, el absurdo vicio de comprar libros que no lee. Entonces hay un chingo de libros en casa que todavía no he leído y voy tomando de ahí. No sé si aún tenemos tiempo, pues sí que nos hemos alargado más de lo que yo tenía previsto. Te propongo que si te parece bien para acabar, como hemos hablado de esa imagen de los pulpos en un árbol, que aquí sí que te sugiero, si te parece bien, leer la última página de la novela, Sí. porque yo ya la tenía marcada porque además me gustó mucho el final y con esto despido y doy voz a Eduardo y como siempre acabo el podcast es leed malditos, leed El paisaje es un grito de Eduardo Ruiz Sosa, que es una grandiosa novela y que de hecho ya me ha indicado que la segunda edición vendrá con un regalo incluido que los compradores lo agradecerán. Si este fuera el final y ninguna otra cosa fuera posible, ya sea en Tijuana o en Culiacán, el Baldor estaría seguro de que acaba de despertarse o de nacer. ¿Dónde, pues? ¿En qué latitudes? ¿Bajo qué sombra de qué árbol lleno de pulpos o en qué casa poblada de merros? Piedras, traqueteos de voces rotas, vivas o muertas, lo largo de un viaje de recuerdos despoblados de tumbas, ruinas, túneles, minas que nunca vio pero por las que caminó, haz de cuenta que se hubiera sido con su propio cuerpo y no con el cuerpo ajeno del relato, y que su mente apenas viene llegando al lugar de donde siempre se fue, y que en cada movimiento de la andadura iba reconociendo con lo encorvado del primer recuerdo una huelga de la que ya no sabe si se despertó él o el futuro que viene de lejos porque allá sigue el origen y es impenetrable la prehistoria. Hubo tiempo de recuperar alguna cosa. Antes de las palabras hay una realidad, y después de las palabras es otra la que llega, traída por quién Baldor. Si lo que empieza o continúa hacia el futuro es una vida con los nombres al revés y 3 años renunciados desde el nacimiento, es porque hay gente que aprende a querer sin decir ni una sola palabra, o borrándolas todas, para que el mundo vuelva a empezar. Aquí va a empezar el origen y cómanse su miedo. 8 de octubre, Gonzalo Rojas. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Un placer. Gracias.